Ricardo, Cecilia, Gabriela y yo, Estela. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la historia del choque. Y bueno, primero la palabra, mm, la historia siguiente. Ok, en 1743 se usó por primera vez la palabra choque y describía como tal una condición moribunda después de un trauma severo. De ahí nos saltamos hasta 1920, donde pues se hizo una descripción de un electrocardiograma en un paciente con insuficiencia, perdón, con infarto agudo de miocardio, y fue hecha por Pardee en este año, 1920. ¿Por qué lo puse? Porque va muy de la mano. Antes pensaban que era lo mismo, o sea, que un infarto agudo del miocardio era el que ocasionaba el choque y esta condición moribunda, y también un trauma. En 1935 y 1940, Harrison y Blalock fueron los primeros en clasificar el choque de acuerdo a sus causas y como cardiogénico, hipovolémico, vasogénico y neurogénico, así lo clasificaron. En 1934, Fishberg describió el comportamiento hemodinámico del choque cardiogénico, estableciendo las diferencias entre un paciente que tenía choque a un paciente que tenía un infarto agudo al miocardio. Eh, bueno, al inicio de los 50 se publicaron varios trabajos de shock y determinaron que el porcentaje de mortalidad de estos era muy elevado. Y en 1952, Iger sugirió la definición de choque cardiogénico en perros, como una reducción de aproximadamente el 30% de la presión arterial media, con mantenimiento de esta reducción por al menos 30 minutos, con una evidencia electrocardiográfica de isquemia y ausencia de arritmias que explicaran la hipotensión. Después, en 1955, ya Binder propuso una definición clínica en humanos de shock y lo definió como presión arterial sistólica que debía de disminuir a menos de 80 milímetros de mercurio por más de 30 minutos, la frecuencia cardíaca aumentada a más de 110 latidos por minuto y el paciente tenía que presentar signos de colapso circulatorio, este, como alteración de la conciencia, cianosis, piel sudorosa, etcétera. Siguiente, por favor. Ok. En 1954, Griffith y colaboradores evaluaron el uso de vasoconstrictores inotrópicos y cronotrópicos positivos, tales como el isoproterenol, la metoxamina y la norepinefrina, viendo que la norepinefrina como que había sido la que tenía un mejor efecto. Y este se consideraba en esa época como el tratamiento de elección. Eh, También, bueno, en 1960 se introdujeron las unidades de cuidado coronario como áreas especializadas en el manejo de los pacientes que presentaban shock. Bueno, aquí el tratamiento de elección era la norepinefrina, pero se dieron cuenta que la tasa de mortalidad seguía siendo bastante elevada. Entonces, por eso se introdujeron estas unidades de cuidado, de manejo a shock. En 1962, Maulopoulos y colaboradores diseñaron un tubo de polietileno de 20 centímetros que se insertaba en la aorta descendente en perros y que se inflaba con dióxido de carbono durante la diástole, sincronizado con el electrocardiograma. En 1968, Kantrowitz y colaboradores utilizaron un balón intraórtico que se inflaba con helio en la diástole en 5 pacientes con shock, todos los cuales mejoraron sus parámetros hemodinámicos. En 1961, Page y colaboradores postularon que se tenía que infartar alrededor de un 30%, de un 30-40% del miocardio para que se desarrollara como tal un shock, aunque pues después vieron que no era tan importante el tamaño de la parte necrosada. Eh, También en esta época, Müller y colaboradores enfatizaron que el principal objetivo del tratamiento para el shock era una mejor oxigenación del miocardio. Y pues también establecieron que la norepinefrina y la dopamina mejoraban eh, la perfusión periférica a expensas de un incremento en el consumo de oxígeno. Y entonces esto llevaba a que era contraproducente.
En el mismo año, Donkman y colaboradores realizaron cirugías de bypass coronario de emergencia ante estos pacientes. En 1973, Leinbach sugirió la revascularización quirúrgica de emergencia eh, para pacientes que tenían shock. Siguiente, por favor. En 1977, Johnson y colaboradores recomendaron la revascularización temprana y se referían a menos de 12 horas de inicio de alguna anomalía o un infarto agudo al miocardio. Y también Moon y colaboradores sugirieron una cirugía de bypass coronario de emergencia. Y ya hasta 1999 se publica el estudio denominado SHOCK, que pues cambiaría toda la visión de lo que se tenía en ese tiempo. Y fue el primer ensayo prospectivo y aleatorizado en pacientes con shock que estableció la revascularización temprana, ya sea quirúrgica o percutánea, como terapia de elección. Y pues ya se verá más adelante. Bueno, ya vamos a empezar con las definiciones. Siguiente. Siguiente. Bueno, la definición como tal, el estado de choque se ha definido como un estado de hipoperfusión sistémica y pues lo han definido varios autores. Unos lo describen como con más datos y otros no, pero bueno, yo les puse que es un síndrome grave derivado del fracaso del sistema cardiovascular para satisfacer las necesidades mínimas de perfusión y de oxígeno de los tejidos. Este, lo que nos va a conducir como tal a una hipoxia tisular y a una acidosis láctica. Aunque a veces es común, bueno, sí es común que en el choque se presente una hipotensión, estos no son sinónimos, hay que recordarlos bien. Y puede haber una hipotensión con una perfusión normal o viceversa. Entonces hay que fijarnos bien ahorita en el diagnóstico, cómo identificarlo. Siguiente. Este, bueno, hay varias clasificaciones y varían, ¿no? No hay como en un solo artículo encontramos una sola, ¿no? Esta yo se las puse y lo clasifico en hipovolémico, cardiogénico, distributivo, obstructivo y disociativo. Entonces, bueno, estos van a diferenciarse según el mecanismo fisiopatológico que tengan. Primero el hipovolémico, el mecanismo central de este va a ser la disminución crítica real o relativa de la volemia. Y ahorita les voy a mencionar a qué me refiero con real y relativa. O sea que el disminuye el volumen sanguíneo circulante. En el cardiogénico, el mecanismo principal va a ser la falla de la bomba circulatoria, que es el corazón, y de etiología podemos tener un infarto miocárdico masivo, alguna ruptura de una válvula, o después les presento las etiologías. En el distributivo, aquí va a haber un aumento de la capacitancia vascular por vasodilatación, y aquí podemos ubicar al choque séptico y al anafiláctico. En el obstructivo, pues como su nombre lo indica, hay un obstáculo mecánico en el flujo sanguíneo. Y el disociativo se va a referir a situaciones en que con una perfusión tisular normal, las células no van a ser capaces de utilizar el oxígeno porque pues se menciona que la hemoglobina va a tener una afinidad anómala por él, lo que va a impedir pues su liberación a los tejidos. Siguiente. Como, perdón, está pasando no sé qué carro. Como etiología, tenemos en el shock hipovolémico, yo lo que encontré es que se puede dividir por etiología en hipovolemia real o hipovolemia relativa. Entonces, la real va a ser por una importante pérdida o disminución del volumen sanguíneo. Las causas pueden ser una hemorragia externa o interna, ya sea por un traumatismo, por una complicación operatoria, por algún
accidente obstétrico, ¿no? Como un embarazo ectópico o extrauterino, perdón, una ruptura de una ruptura uterina u otra. También, pues lo más común es el trauma, ¿no? También está la deshidratación y puede ser por vómito y diarreas graves, o alguna oclusión intestinal, o etcétera. Y está el de fugas de plasma, que se refiere a quemaduras extensas o a algún trauma severo, también como un aplastamiento de algún miembro, etcétera. También está la relativa. Esta va a ser por vasodilatación aguda sin un aumento del volumen intravascular. Las causas que manejaba el artículo donde lo encontré es que puede ser un shock anafiláctico por una vasodilatación extrema. Y ya sabemos cuáles son las causas de y también está la hemólisis aguda, que puede ser por algunas intoxicaciones medicamentosas, pero son poco frecuentes. También está bueno, ahora vamos con el cardiogénico, y pues ya sabemos, ¿no? El corazón va a ser incapaz de bombear la suficiente sangre para que el cuerpo, pues, mantenga el gasto cardíaco, ¿no? Entonces va a ser por una disminución del gasto cardíaco, y las causas más comunes son las lesiones directas del miocardio y causas indirectas. Las lesiones directas del miocardio tenemos un infarto, algún traumatismo y alguna contusión, o causa indirecta alguna arritmia, una pericarditis, un hemopericardio, embolia pulmonar, neumotórax, etcétera. También, bueno, en el distributivo se va a producir por la inadecuada relativa del volumen intravascular debido a la vasodilatación, y aquí pues está ubicado la sepsis o el choque séptico, y también el neurogénico. El obstructivo, pues se va a caracterizar por el déficit llenado cardíaco. Entonces, pues va a ser producto de la compresión cardíaca o de sus estructuras circundantes. Y entre sus causas van a encontrarse lesiones congénitas como la coartación de la aorta. Y bueno, lo divide en dos: cardíaco y extracardíaco. Cardíaco, taponamiento, pericarditis constrictiva, coartación de la aorta. Y extracardíaco tenemos tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, neumotórax, ventilación mecánica. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología y pues primero vamos a recordar que normalmente nuestras células van a estar trabajando con un metabolismo aerobio, ¿no? Entonces, de la glucólisis, del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria, es donde además de obtener nuestro ATP, pues también vamos a obtener el oxígeno para la adecuada perfusión de todos los órganos. Y pues cuando ocurre este estado de choque, lo que pasa es que el cuerpo pues va a entrar en un metabolismo aerobio. La que sigue, por favor. En el que pues se va a bloquear la cadena respiratoria y también el ciclo de Krebs. Esto pues va a estar dado por la hipoxia, ¿no? Se va a interrumpir toda esta transferencia de electrones y las mitocondrias van a ser pues las primeras en sufrir esta alteración. Y bueno, ante la cantidad inapropiada del oxígeno, pues ¿qué va a pasar? Que se va a empezar a producir lactato en la glucólisis. Como sabemos, pues el piruvato es el que se va a transformar en lactato y por eso vamos a encontrar un aumento del lactato en todos los estados de choque, ¿no? Este, y pues normalmente, o sea, comparado a los, no sé, unos 36 ATPs más o menos que se generaban en el metabolismo aerobio, pues aquí en este solo se van a generar unos 2 ATPs al mucho y pues es muy diferente, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, bueno, en cuanto a los componentes necesarios para que se dé una adecuada oxigenación de las células en el organismo, pues vamos a tener el oxígeno que llega a los eritrocitos del pulmón por el cambio gaseoso que se genera. Em, Después, pues, el transporte de los eritrocitos a las células de los tejidos y posteriormente la liberación del oxígeno a las células de dichos tejidos a los que va llegando. Entonces, la perfusión de un órgano va a depender de la presión de perfusión y esta va a estar determinada por dos cosas importantes, que va a ser el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica o sistémica es igual.
Y el gasto cardíaco, pues lo vamos a calcular multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, y la resistencia vascular periférica va a estar mediada por la longitud de los vasos, la viscosidad de la sangre y también pues el diámetro de los vasos. La que siga, por favor. Entonces, bueno, aquí les puse como un pequeño diagrama sobre que cuando se ve alterada la perfusión tisular, también se va a ver alterada la tensión arterial y la distribución del flujo sanguíneo. Hablando primeramente de la tensión arterial, pues va a provocar un cambio en el gasto cardíaco y en en las resistencias vasculares periféricas. Entonces, si el gasto cardíaco se ve modificado, el volumen sistólico también se va a ver afectado. Esto puede ser por la precarga, la poscarga o la misma contractilidad miocárdica. Y pues también se va a ver afectada la frecuencia cardíaca. Que aquí pues entraría como lo que sería el choque cardiogénico, ¿no? Por ejemplo. Eh, si hay una disminución de la precarga, pues sería un choque hipovolémico. Ahora, cuanto a las resistencias vasculares periféricas, pues estas, como les dije, va a estar dada por el tono del músculo liso arteriolar, y aquí pues puede haber una alteración de la regulación metabólica, de los nervios simpáticos, de los vasoreceptores o del endotelio. En cuanto a la distribución del flujo sanguíneo, pues esta puede estar alterada por factores humorales como van a ser la renina, la vasopresina y las prostaglandinas, o por la microcirculación. Igual, pues las resistencias vasculares periféricas se pueden ver alteradas en caso de un choque séptico. Si hay una lesión medular y no hay actividad de los vasoreceptores o de los nervios simpáticos, pues va a generar un choque neurogénico. En el obstructivo, por ejemplo, pues no va a haber una adecuada contractilidad miocárdica, y aquí la diferencia, pues es que esta no es dependiente del músculo, o sea, es por un taponamiento cardíaco o un neumotórax, como ya mencionó Estela. Y pues igual nuestra presión arterial media objetiva siempre va a ser mayor a 65 milímetros de mercurio. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse igual como un pequeño resumencillo de, pues en el hipovolémico, en el cardiogénico y en el obstructivo, pues vamos a encontrar las resistencias vasculares aumentadas y el gasto cardíaco disminuido. A diferencia de uno distributivo, que va a ser al revés, las resistencias vasculares van a estar disminuidas y el gasto cardíaco va a estar aumentado. Y en todas va a haber una disminución de la presión arterial media, y esto pues va a generar una perfusión inefectiva que nos va a llevar a un shock, a una lesión medular y pues posteriormente a un síndrome de disfunción multiorgánica. La que sigue, por favor. Entonces, pues si tenemos una hipoxia más una hipoperfusión, esto va a dar resultado una isquemia. Y bueno, tenemos diferentes órganos y aquí yo les puse una tabla sobre cuál es la tolerancia a la isquemia de cada órgano. Pues el corazón, cerebro y pulmones son como los primordiales, aguantan de 4 a 6 minutos de isquemia, entonces son como los que más vamos a intentar salvar, ¿no? Posteriormente, los riñones, hígado y tracto digestivo, que tienen una tolerancia de 45 a 90 minutos, y músculo, hueso y piel, pues esos pueden durar de 4 a 6 horas. Por eso, pues, como mecanismo compensatorio, perdón, lo que vamos a encontrar, pues va a ser la piel, bueno, extremidades frías, o sea, todo la perfusión de músculo, hueso y piel como que se van a dejar a un lado para intentar preservar corazón, cerebro, pulmones, riñón, hígado y tracto digestivo, pero principalmente los primeros tres. Eh, y pues si no controlamos esta isquemia y sigue avanzando y todo eso, pues lo que vamos a tener va a ser una muerte celular. Y pues a la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y esta va a estar dada por 7 fases. Las primeras 3 pues van a ser fases reversibles en las que todavía podemos sacar al paciente. Y vamos a encontrar en la fase 1 una acidosis intracelular, en la fase 2 una disfunción de la bomba sodio-potasio ATPasa que va a generar un edema mitocondrial y del retículo endoplásmico. En la fase 3 este edema se va a acentuar más, tanto celular como mitocondrial, y va a haber una pérdida de potasio más grande y una inhibición de la síntesis proteica. Posteriormente va a empezar a haber una inhibición de la función mitocondrial y por eso es que ya va a ser
después irreversible, que va a entrar a la fase 4. Esta pues va a ser la transición a la etapa del no retorno y va a empezar a haber un ingreso excesivo de calcio intracelular. La que sigue, por favor. En la fase 5 pues vamos a tener un edema mitocondrial masivo con un aumento de la permeabilidad de la membrana interna y se van a empezar a calcificar las mitocondrias, entonces ya no van a poder funcionar de manera adecuada. En la fase 6 hay una digestión acelerada de los organelos y finalmente en la fase 7 la célula se disgrega y ya comienza la disfunción orgánica múltiple. La que sigue, por favor. Ahora, entonces, pues como el cuerpo es muy sabio, tiene ciertas respuestas compensatorias, principalmente la redistribución del flujo. Lo que les decía que por eso las extremidades principalmente es lo que vamos a encontrar frío. Em, pero bueno, en cuanto al sistema nervioso central, pues va a comenzar una activación, bueno, va a activarse por una activación de los quimio y de los vasoreceptores, que va a generar un incremento de la actividad simpática y la liberación principalmente de ADH y ACTH para una resorción del agua y de redistribución del flujo y también pues la liberación de corticoides. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto al sistema cardiovascular, de primera instancia, pues va a aumentar el cronotropismo y el inotropismo, eh, que pues van a generar una taquicardia y un aumento de la contractilidad, ¿no? También va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica y una disminución de las demandas de oxígeno por el miocardio, o sea, que el corazón va a estar trabajando excesivamente, va a haber taquicardia, pero no le va a llegar suficiente oxígeno. Entonces, por esto, después de cierto tiempo, va a entrar en una depresión miocárdica. Y aquí ya, pues, que nos va a generar un riesgo coronario, una arritmia, una falla cardíaca aguda, un infarto y así. Pues el gasto cardíaco va a caer y pues por tanto también va a empeorar el estado de choque. La que sigue, por favor. En cuanto al sistema respiratorio, pues de primera instancia va a haber taquipnea e hipocapnia. Eh, lo que pues se quiere generar con la taquipnea pues es que se saque todo ese CO2 que se está teniendo de más. Y como probablemente también tengamos una acidosis metabólica, pues compensar esa acidosis metabólica. Pero recordando que a los músculos van a ser de los primeros a los que se les va a quitar el flujo, entonces se van a empezar a fatigar y esto nos va a empezar a generar una hipoxia y una hipercapnia, una acidosis, una bradipnea y posteriormente pues un escape de líquidos de los capilares y una pérdida de la elasticidad pulmonar y también pues puede llegar a generar microémbolos. La que sigue, por favor. En cuanto al sistema renal, pues vamos a tener una vasoconstricción arteriolar eferente, una disminución de la perfusión de la corteza, una activación del sistema renina angiotensina aldosterona, eh, y un aumento de la producción de la eritropoyetina, ¿no? Por ejemplo, aquí pues la angiotensina 2, que pues va a ser el vasoconstrictor, va a estar dada por lo mismo del aumento de las resistencias vasculares que el sistema cardiovascular va a generar al mismo tiempo, ¿no? Pero igual, ya después de cierto tiempo que sigue y sigue, pues se cansa y lo que va a generar va a ser una necrosis tubular aguda. También puede llegar a una falla renal aguda, una acidosis tubular renal y una disminución del bicarbonato. La que sigue, por favor. En cuanto al sistema hepático, pues aquí va a haber una disminución del flujo venoso portal, un aumento del flujo de la arteria hepática que va a incrementar también la gluconeogénesis y la glucogenólisis con la finalidad de obtener energía y también un poco de oxígeno, pero pues igual, al final del día, si esto continúa, pues va a generar una hipoxia y una reducción del flujo sanguíneo junto con una lesión hepática aguda. La que sigue, por favor. Ahora, en el intestinal, pues vamos a encontrar una vasoconstricción selectiva de las arterias, principalmente las mesentéricas aferentes, con una disminución del flujo esplácnico. Bueno, esta disminución del flujo esplácnico o secuestro esplácnico va a estar dada por lo mismo del eje renina-angiotensina-aldosterona y va a generar una pérdida de la barrera intestinal y esto después va a generar una traslocación bacteriana
que va a generar sepsis. Entonces, pues también va a haber una disminución del pH de la mucosa, una disfunción de la barrera intestinal, como les decía, la translocación bacteriana y así. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí en cuanto al shock hipovolémico, pues lo vamos a poder clasificar. Van a ser 4 clases. Yo creo que lo más fácil es que nos aprendamos la frecuencia cardíaca porque así como más o menos podemos estadificar en qué clase va a estar, ¿no? En la clase 1 pues vamos a tener una frecuencia normal eh, y una pérdida de la volemia menor al 15%. En los primeros dos la TA va a ser normal. La diuresis en la clase 1 va a ser mayor a 30, y el nivel de conciencia, pues a lo mejor un poco ansioso, ¿no? En la clase 2, como ven, ya empieza a haber taquicardia, pero no rebasa los 120 latidos por minuto, entonces, y una pérdida de la volemia del 15 al 30, y la tensión, como les decía, normal, diuresis de 20 a 30 y va a estar un poquillo más agitado. En la clase 3, pues ya vamos a encontrar una taquicardia mayor a 120, pero menor a 140. Entonces yo les decía, es más fácil como que con la frecuencia. La pérdida de la volemia pues va a ser de 30 a 40%, una tensión arterial ya baja, una diuresis de 5 a 15 mililitros por hora y su nivel de conciencia va a ser confuso. En la clase 4 pues ya la frecuencia cardíaca va a ser mayor a 140, la pérdida de volemia es mayor al 40%, la TA va a estar baja, una diuresis menor a 5 y su nivel de conciencia va a estar letárgico. La que sigue, por favor. Okay. En cuanto al cuadro clínico, pues lo que vamos a encontrar va a ser frialdad, extremidades, diaforesis, alteración del estado mental, una hipotensión arterial, taquicardia, taquipnea, una acidosis metabólica, igual pues una oliguria. La que sigue, por favor. Que igual pues la oliguria ya sería como más de un fallo renal, ¿no? Y bueno, aquí igual les puse como ciertos signos y síntomas que vamos a encontrar dependiendo de qué tipo de shock es. Por ejemplo, en el hipovolémico, pues generalmente hematemesis, melenas, diarrea, vómito y dolor abdominal. En el cardiogénico, pues un dolor torácico, disnea y palpitaciones. En el obstructivo, los tonos cardíacos van a estar apagados y esto es muy importante también. Va a haber una ingurgitación yugular, que es como característico de este tipo de shock. También vamos a encontrar un silencio auscultatorio pulmonar más un enfisema subcutáneo. En el distributivo, pues principalmente fiebre y también podemos llegar a ver algunas lesiones dérmicas. La que sigue, por favor. Em, bueno, igual aquí les puse como otra tablita para más o menos diferenciar qué síntomas específicos vamos a encontrar en cada uno. En el hipovolémico, pues una vasoconstricción periférica, taquicardia y pulso débil. En el cardiogénico, crepitaciones, edema agudo de pulmón y arritmias. En el distributivo también pueden haber diferentes edemas, bradicardia y priapismo y algún signo o síntoma de infección en caso de que sea séptico, ¿no? Por ejemplo. Este, y pues en los 3 que puse ahí, pues una disminución de la TA y también puede llegar una oliguria. La que sigue, por favor. Aquí pues también les puse como todos y como una diferencia de cuándo vamos a encontrar la PVC baja, el gasto cardíaco baja, la RPB alta o disminuida y la saturación de oxígeno, ¿no? Para que pues ya igual pues está un poquito confuso, pero pues más o menos igual con el primer diagrama que les puse, a lo mejor les puede ayudar más a diferenciar eso. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles van a ser los signos de una hipoperfusión? Pues palidez, taquicardia, sudoración, oliguria, signos neurológicos. A lo mejor es muy repetitivo, pero pues para que no se les olvide. Una disminución de la temperatura en extremidades, hipotensión, el llenado capilar alterado, taquipnea y una acidosis metabólica. La que sigue, por favor. Y bueno, para el diagnóstico, pues más que nada nos vamos a basar en los signos clínicos de cómo va a llegar el paciente. Igual la TAM que vamos a encontrar, ya vimos que va a estar baja. Una oliguria, también podemos llegar a tener las mediciones hemodinámicas, ¿no? Como va a ser del gasto cardíaco, de la presión venosa central, igual de la saturación venosa
de oxígeno, que pues esta va a reflejar la extracción sistémica del oxígeno, o sea, va a indicar si, no sé, a lo mejor pues de alguna manera hay una deuda de oxígeno en algún otro órgano. Este, marcadores como por ejemplo el lactato, que también les decía, como va a entrar en un metabolismo anaerobio, pues va a generar lactato. También pues nos podemos auxiliar de algún electrocardiograma, de una radiografía de tórax, esto pues de más que nada para ver si a lo mejor hay una lesión, ¿no? Un hemotórax, un neumotórax, y pues la gasometría también, que nos va a ayudar también a ver una acidosis metabólica principalmente. Y bueno, ya, la que sigue, por favor. Y bueno, aquí otra vez la exploración física, ¿no? Aquí, por ejemplo, se los dividí como por piel y mucosas. Lo que tenemos que buscar, pues, es una herida, en dónde se encuentra y cuál es su profundidad, si hay frialdad, las petequias, si hay celulitis, urticaria, sequedad, ictericia, cianosis. En el cuello, pues, lo que les decía de lo obstructivo, ¿no? Principalmente la distensión yugular venosa. También, pues, podemos llegar a encontrar signos meningios y un pulso débil. En tórax y pulmón, pues una taquipnea, alguna secreción pulmonar, que haya ausencia de respiración. En el examen neurológico, pues la agitación, la confusión, el delirio. En el sistema cardiovascular, pues que haya un ritmo irregular, principalmente pues ya vemos taquicardia. eh, en el abdomen, pues algún signo de trauma, de distensión, que haya ausencia de ruidos, una hepatomegalia, una masa pulsátil, que haya citis. En las extremidades, pues una disparidad de intensidad de los pulsos entre extremidades superiores. Y la que sigue, por favor. Y ahora vamos al tratamiento. Este, como ya vemos, los diferentes tipos de shock dentro de las clasificaciones mayores, pues varían desde su definición, su FSPT, su cuadro clínico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos unas medidas generales que tenemos que hacer ante un paciente que evidentemente no está teniendo una adecuada perfusión o una perfusión funcional. ¿Qué es el shock? Es la incapacidad del cuerpo de administrar, perfundir oxígeno y nutrientes de acuerdo a las necesidades mínimas del organismo. Entonces, pues sí, así como nos decía el doc en la clase de reanimación cardiopulmonar, ¿para qué es la reanimación cardiopulmonar? ¿Cuál es su propósito? Pues abastecer de oxígeno al organismo, porque el paciente está en paro, este, cardiorrespiratorio, tanto no se oxigena la sangre como no se distribuye, y puede ser por una u otra primero, pero el chiste es que la perfusión, el aporte de oxígeno no está siendo no es el adecuado, no es el suficiente para las necesidades básicas de los tejidos. Se hace una ABC, como ya lo veíamos, donde A pues, nos habla de airway, de vía aérea, y tenemos que ver si tenemos una vía aérea permeable. A diferencia de, bueno, más bien con excepción de un trauma en sistema nervioso central, tal vez un trauma medular o un trauma encefálico, y que lo pudiéramos encontrar al momento pues de encontrar un paciente que está, no sé, que lo acaban de atropellar, por ejemplo, que acaba de recibir un trauma, un balazo, no sé, a menos de que haya un daño neurológico evidente, un trauma neurológico, podemos extender un poco la cabeza hacia atrás para extender la tráquea y que esté en una posición permeable, y tenemos que observar que es que hay algo adentro, ¿no? Que pudiera estar obstruyendo. B, de breathing, valorar la respiración de cualquier manera que podamos. Viéndolo, por ejemplo, a veces unos usan la pantalla de los teléfonos para ver si se humedece un poco con la exhalación. Si hay distensión del tórax, movimientos respiratorios evidentes, o si son muy leves, si está bradipneico, bradicárdico, bradipneico,
Perdón, si tiene bradipnea o taquipnea, tenemos que ver si es que puede respirar, porque pues claro, si no respira, si está en paro cardiorrespiratorio, pues no va a estar respirando. Circulación, como lo veíamos en la reanimación cardiopulmonar, tenemos que buscar el pulso. Podemos buscar el pulso cariotídeo por 10 segundos. Los que no tenemos mucha experiencia en poder buscar pulsos, porque claro, evidentemente en el shock, como ya lo vimos en la mayoría de los shocks, vamos a encontrar una hipotensión pronunciada, o incluso podemos ya ni siquiera encontrar pulso, como como en la actividad eléctrica sin pulso, una sistolia, como ya lo veíamos en la clase de reanimación, y así como un paro cardiorrespiratorio para el cual le hacemos reanimación, pues tenemos los pasos para la cadena de supervivencia, que ya veíamos: reconocimiento y prevención tempranos, activación del sistema de emergencias, RCP de alta calidad, desfibrilación una si tenemos una arritmia desfibrilable, cuidados posparo cardíaco y la recuperación. La recuperación se añadió hace poco, pero pues es porque evidentemente muchas veces después de esto se tiene que tener, bueno, aparte de los cuidados posparo cardíaco, ver cómo va a desenvolverse el paciente a futuro, y cómo va a alterar esto en su calidad de vida. Si cayó en paro, incluso puede que ni siquiera haya caído en paro, pero que esté en un shock, que esté amenazando la vida y que esté a punto de lograr que el paciente caiga en paro, ¿no? En en el soporte vital avanzado, en el soporte vital traumático avanzado, hay un ABCDE. Ya tenemos el ABC general del soporte vital básico, y acabamos a agregar un D y un E cuando estamos ante un paciente politraumatizado. Ya lo veremos en la clase que muy bien nos dará el doc a futuro, pero tenemos ABC, que ya les mencioné, de déficit o alteración neurológica. Tenemos que buscar lesiones neurológicas desde las pupilas, si están anisocóricas, si están puntiformes, si están dilatadas, si hay movimientos oculares, que más la escala de Glasgow, que también nos va a indicar mucho, incluso si el paciente nos responde desde: señor, me escucha, señor, me responda, y si no, pues el paciente ya está pues sin estado de conciencia, ¿no? De exposición, el paciente politraumatizado. ¿Qué tenemos que hacer después de que ya vimos que tiene una vía aérea permeable? Respira. Si no respira, pues tenemos que bueno, si es que tenemos acceso, si es que estamos en un hospital, o si no estamos en un hospital, igual con la circulación, si no encontramos pulso, pues considerar la ventilación del paciente, o ya sea mecánica, invasiva o no invasiva. En la exposición, tenemos que encuerarlo, tenemos que exponerlo completamente para buscar cualquier tipo de lesión que tal vez no sea evidente a simple vista, pero tenemos tenemos que explorarlo muy a detalle, porque ¿qué pasa? A veces, no sé, en alguna pelea, el paciente puede referir que, que sufrió golpes solamente en la cara, o no sé, y ni cuenta se dio que atrás de él llegó un compañero de él que
del otro con el que se estaba peleando y le cortó la pierna. Bueno, es una cortada con una navaja en la pierna. Eso le pasó a un amigo y pues por eso le digo, él ni en cuenta, hasta después que se fue corriendo, pues porque le dio miedo, pues vio que estaba sangrando en la pierna y pues por la adrenalina probablemente ni sintió la cortada, ¿no? Entonces, pues, aparte de lo que, si el paciente está consciente y nos refiere golpes, nosotros explorarlo y todo, una exploración íntegra, que claro que después nos vamos a tener que apoyar de estudios de imagen e incluso de estudios séricos que nos puedan indicar que haya una hemorragia o algún órgano comprometido. En el shock hipovolémico, ya veíamos los diferentes tipos de shock hipovolémico, y bueno, antes de decir como particular por cada tipo de shock, tenemos, tenemos que hacer un tratamiento VIP, tenemos que dar un tratamiento de lujo. El VIP está como con las siglas para ventilar o administrar oxígeno, es de los primeros, esto se tiene que hacer casi que a todos los pacientes. Si encontramos problemas como tromboembolia pulmonar, edema agudo pulmonar, alguna cosa que pudiera estar así poniéndonos en duda qué mecanismo de ventilación podemos usar, pues excluimos la mecánica y podemos dar una máscara facial o cánula nasal de alto flujo, unos 8 a 12 litros por minuto, dependiendo de cómo veamos al paciente. Pero la ventilación es casi que de lo primero que debemos de considerar, y a casi todos los pacientes chocados vamos a administrarle soporte ventilatorio. Y de infundir. ¿Qué vamos a infundir? Pues líquidos, porque aunque ya lo vimos, muy probablemente muchos pues no tienen una hipovolemia o no tienen líquidos comprometidos. La hipotensión marcada, por ejemplo, en un choque distributivo anafiláctico neurogénico séptico, hay una hipotensión sostenida y responden bien a los fluidos, independientemente de que posiblemente no tengan hipovolemia. Muchas veces ese volumen está en el tercer espacio y tenemos que reponer en la circulación. P de pump o bomba para vasoactivos. Estos los vamos a aplicar en casos donde tenemos hipotensión moderada o severa, o donde veamos que es necesario porque tal vez el paciente se está tardando en responder a la infusión de líquidos. Muy importante, ya lo voy a mencionar más adelante, no hay que dar para nada, o sea, por eso está VIP, de B a P, no de P a B. ¿Qué pasa si damos vasoactivos antes de infundir líquidos? Imagínense, el paciente de pilón puede que tenga su volumen depletado, poco volumen intravascular, o puede que no, pero está hipotenso, o puede que el líquido está secuestrado en el tercer espacio, en el espacio intersticial. Damos vasoactivos y después queremos infundirlo y ahora sí lo vamos a matar, porque pues no vamos a, si damos vasoactivos, no vamos a tener una buena respuesta si damos vasoactivos primero, no vamos a tener una buena respuesta de la circulación al momento de infundir los líquidos, y ahora sí va a tener, si antes estaba hipoperfundido, ahora sí va a estar aún más hipoperfundido y probablemente se muera. En el hemorrágico, evidentemente, algo pues poco obvio, bueno, un poco lógico, pues controlar la hemorragia. No debemos de infundir fluidoterapia antes de controlar la hemorragia. Esto es importantísimo porque no va a responder. Así como no va a responder, el paciente al estarse desangrando también pierde factores de coagulación, pierde plaquetas, y por ende lo infundimos y pues va a seguir tirando eso, o sea, va a seguir teniendo hemorragias, tanto externas como internas, si es que tiene las dos. Pero pues sí, lo más importante es empezar controlando la hemorragia.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner 2 catéteres periféricos de 14 o 16G de buen calibre porque vamos a tener que meterle agüita y pues con todo, con fuerza, o sea, en bolo y sin miedo, porque el paciente en su estado va a poder aguantar bien 1 o 2 litros de bolo de fluidoterapia o incluso más si es que está en una hemorragia grado 4, una hipovolemia grado 4 que sí está muy, ya en mucho riesgo de muerte. Se ponen los 2 catéteres periféricos, obviamente uno en cada extremidad, en diferente extremidad, y un catéter central lo vamos poniendo por si tenemos que aplicar vasoactivos, que muchas veces sí se aplican los vasoactivos. ¿Qué se da? Solución salina o Ringer lactato. Son las soluciones cristaloides que se dan más frecuentes. Puse 2 litros, pero realmente esto es relativo. Dependiendo de la pérdida de volumen, dependiendo de la situación, si de plano no tiene factores de coagulación o no está sangrando no está coagulando para nada, hay algo, encontré que últimamente, hay evidencia de que en casos muy severos de hipovolemia, pasar un paquete globular, o sea, los paquetes que tienen alta concentración de eritrocitos, de hecho su concentración es de aproximadamente 70-75% de eritrocitos de hematocrito que tienen paquete globular. Un paquete globular, un plasma fresco congelado con factores de coagulación y un paquete de plaquetas antes de administrar la solución. Puede que nos asustemos diciendo, no, pues es que si no le empiezo a meter puños y puños de líquido, pues se va a morir simplemente porque pues no hay nadie no hay nada que transporte al eritrocito a los tejidos, pero no, en casos severos se ha visto que hay buena respuesta al infundir uno de cada uno, paquete globular, plasma fresco congelado y plaquetas, de jalón antes de empezar con los líquidos, casi que inmediatamente, o sea, infundimos esto e inmediatamente líquidos. Y hay buena respuesta en casos muy severos, 3 o 4, hemorragias grado 3 o 4. Si de plano la hemorragia no es muy importante, grado 1, grado 2, podemos empezar con eso, 2 litros de Ringer lactato, solución salina, pues si no quieren dárselos así como, pues, rapidísimo, bueno, el cuerpo lo aguanta en 5 minutos, 10 minutos que se infundan 5 minutos que se infundan estos 2 litros, está bien, el cuerpo lo va a poder tolerar. ¿Qué pasa? También ante una hipovolemia, tanto sea leve como moderada. Si es severa, pues el cuerpo va a responder más. ¿Qué hace el cuerpo? No crean que el cuerpo se queda como, no, pues me estoy desangrando, no voy a hacer nada. No, pues pues vamos a producir factores de coagulación, empieza la cascada de coagulación, pero también hay una respuesta de la médula ósea a la diferenciación de eritrocitos y a la liberación de plaquetas. Vemos que las plaquetas vienen de los megacariocitos y los eritrocitos, igual, bueno, de estirpe mieloide, pues hay un estímulo para que haya diferenciación y mayor producción de plaquetas y eritrocitos por parte de la médula ósea. La médula pues no se queda sin hacer nada ante esto. Y por esto es importante considerar cuándo vamos a pasar un paquete globular, cuando la hemoglobina sea menor. Les puse 6 miligramos sobre decilitro, pero otros dicen 7 miligramos, depende. Pudiéramos, como las mujeres tienen un poco menos de hemoglobina que los hombres, valores normales 12 más menos 2 y un hombre 14 más menos 2, pudiéramos tomar como punto de corte menos 6 miligramos por decilitro en mujeres y menos 7 miligramos sobre decilitro en hombres, porque ¿cuánta hemoglobina nos aumenta un paquete globular? Nos aumenta aproximadamente de 1 a 1.5 miligramos sobre decilitro de hemoglobina. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, recordemos que el cuerpo no se va a quedar sin hacer nada y ya él solito, ya hay un estímulo hipovolémico a la médula ósea para la diferenciación
y liberación de eritrocitos. Entonces, el cuerpo también está ahí poniendo de su parte. Por eso no debemos de ver la hemoglobina y asustarnos y decirnos, hay que pasarle 7, bueno, 5 paquetes porque tiene muy baja hemoglobina, porque el cuerpo al mismo tiempo ya está actuando por sí mismo. También el hematocrito menor a 30%, pero el hematocrito se usa más para el momento de parar. Si tenemos una hemoglobina en un hombre de 5 miligramos sobre decilitro, le pasamos se dice también que unos autores mencionan que también al tener niveles de hemoglobina de 8 o 9 miligramos sobre decilitro, ya con eso estamos bien, ya con eso el cuerpo todavía va a poner otros 1 o 2 de su parte para recuperar esta hemoglobina, pero un valor que también nos puede indicar, como decir, ya con eso está bien, es 30% de hematocrito. ¿Qué pasa si ponemos más? Y si ponemos más y todavía la causa subyacente no está bien tratada, vamos a hacer una estasis vascular, vamos a tener una sangre muy llena de eritrocitos y no vamos a arreglar absolutamente nada. Entonces, es muy importante esto porque, pues si no queremos una sangre muy espesa porque todavía ni siquiera el paciente está recuperando bien su perfusión tisular y una estasis intravascular, pues no es sinónimo de mejoría. O sea, también el líquido es muy importante. El plasma fresco congelado se dice que se puede pasar 1 por cada 5 paquetes globulares, pero he visto que en varios casos se pasan un plasma fresco congelado por cada 2 o 3 paquetes globulares. Recordemos los factores de coagulación que también tenemos que tener, pues son importantes, ¿no? Las plaquetas igualmente, menos de 100,000, un concentrado por cada 10 kilogramos de peso, un concentrado plaquetario. Y bueno, acá también me faltó mencionarles de la ventilación. ¿Cuándo vamos a dar esta ventilación de soporte básico? Así, entra un paciente en perdón, en shock. Y lo primero que vamos a considerar es la Venturi o cánula nasal de alto flujo de 8 a 12 litros por minuto. Pero si consideramos, si hay alguna lesión mediastínica, puede que haya que sea por un trauma medular y que haya fractura de vértebras torácicas y pues haya alguna alteración anatómica que por ende del trauma y que pues no estemos seguros de la ventilación mecánica, pues damos esto. Pero si la ventilación mecánica parece segura para la situación del paciente, la damos cuando encontramos disnea, un Glasgow menos de 8 o acidosis persistente menor a 7.3 de pH. En el shock hipovolémico no hemorrágico, algo que ayuda a los pacientes es la elevación de miembros inferiores. El paciente sí tiene volumen intravascular, el paciente sí tiene sus líquidos, pero sí está hipovolémico, pero ese líquido que debería de estar en los vasos sanguíneos está en el espacio intersticial y no regresa por X o Y razón. Entonces, también se tiene que haber reposición de líquidos, pero no tan brusco, o tal vez no tanto como en un hipovolémico podríamos considerarlo, porque tenemos que tratar la causa que esté reteniendo, que esté secuestrando ese líquido en el espacio intersticial. Elevación de miembros inferiores ayuda, en casos, por ejemplo, de trombosis venosa profunda. 1 o 2 litros de Ringer lactato, o lo mismo, solución salina en 10 minutos, 1 o 2 litros en 20 minutos, o hasta conseguir una presión arterial media mayor a 70 milímetros de mercurio, o signos de sobrecarga hídrica, ya cuando veamos que posiblemente, incluso, no sé, que lleguemos a escuchar estertores pulmonares o incluso signos tenemos que evitar también llegar a un edema pulmonar, por ejemplo, pues porque tampoco vamos a estar ayudando nada y su hipoperfusión va a estar continuando, ¿no?
Y lo que les decía, no usar vasoactivos hasta controlar la volemia, hasta que tengamos un volumen adecuado en los vasos sanguíneos. Ahora sí usar vasoactivos, porque si no, vamos a dificultar más la perfusión, vamos a dificultar más el paso de eritrocitos con oxígeno hacia los tejidos. Así que primero corregir las causas que nos estén causando la hemorragia o el secuestro de líquido. En el cardiogénico, pues, ¿cuál es la primera causa? La principal causa es el infarto agudo. Y ya lo vimos en la reanimación. Tenemos que usar lo que tengamos, ¿no? El soporte vital básico, soporte vital cardiovascular avanzado, su reanimación, si es que cae en paro cardiorrespiratorio, y buscar los signos, ¿no? Que el paciente no responda, que el paciente esté en coma. Tenemos que actuar rapidísimo antes de que haya un deterioro neurológico permanente. ¿Qué hacemos? Pues el tratamiento de infarto para evitar el daño progresivo, para evitar un deterioro mayor. Pues lo que tengamos que dar en el caso particular de la persona: anticoagulantes, trombolisis, angioplastía o cirugía de revascularización. También otras causas del shock cardiogénico, como nos decía nuestra compañera Estela, pues es el shock que viene por una alteración primaria del corazón. O sea, aquí el problema es el corazón. Hay un problema con la bomba que no está pudiendo distribuir bien el oxígeno a los tejidos. También la disfunción valvular, una ruptura de... Ya tengan ahí la presentación. La seguimos el próximo miércoles. El lunes no tenemos clase. Ok, doctor. Ok, Ok, doctor. Bueno, gracias. Hasta luego, doctor. Buen fin.